bueno, vamos a considerar el libro de los Salmos 139, verso 23, una expresión que está ahí, segunda de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 1, y en los Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 7, hay una expresión principalmente ahí, voy a usar como referencia, ¿de acuerdo? Entonces, Salmo 139, 23, segunda de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 1, y Proverbios, capítulo 3, verso 7, principalmente. La semana pasada les hablaba de un rey que abre las puertas, que les abre las puertas al enemigo. Y bueno, reconocen lo que tienen, ven lo que tienen y despiertan la codicia en ellos. Y el asunto es que, bueno, se provoca una serie de situaciones ahí. Le abrió la puerta a quien no debía abrirle la puerta. Se confundió. Ok, ahí se lo dejo ahorita como referencia, porque quiero hacer referencia a otro rey que pareciera que también abrió la puerta en otro momento, en circunstancias diferentes, pero igual la misma práctica. No sé si recuerdan, pero en la educación de otros años, creo que todavía ahorita medio se retomó el tema. Algunos maestros todavía tienen la práctica de la comprobación. Esto es, te enseñaban una operación aritmética, una operación matemática, y te decían, bueno, aquí está este problema, esta operación matemática, y esta es la forma de llevarlo a cabo. Y te enseñaban a llevarlo a cabo, pero además, algunos maestros tenían la costumbre de mostrarte lo que llamaban la comprobación. Entonces te enseñaban dos cosas al mismo tiempo. Te enseñaban a llevar a cabo esa operación matemática y también te enseñaban a asegurarte que el resultado fuera correcto. Esto es, la comprobación era una forma de saber si estabas en lo correcto. Se enseñaba a resolver y además se enseñaba a comprobar si el resultado era correcto. Sí, es una forma muy interesante de la educación. No deberías confiar en tu propia opinión. La idea desde un principio es que nadie reprobara. La idea es que hubiera un aprendizaje y que el alumno supiera valorar su propio aprendizaje, lo que algunos llaman el aprender a aprender. Te voy a enseñar para que aprendas a aprender por ti mismo. Decían, pues es que es mucho esfuerzo, es enseñar doble. Si lo enseñas bien desde el principio, no se tiene por qué comprobar. No. La intención es que las personas por sí mismos, los estudiantes por sí mismos, se dieran cuenta de su propio error, que a tiempo se dieran cuenta de su propio error y que corrigieran su propio error para evitar consecuencia. Yo resolví mi problema matemático, yo lo resolví y yo creo que estoy bien y así lo entrego. Pues, oh, sorpresa, pasaba una semana y regresaba el examen. Bueno, tú creías que estabas bien, pero no estabas bien, estabas equivocado y ahora tienes la consecuencia ahí puesta en tu boleta de calificación. Ya, hubo un error. Entonces, no, la intención era asegurarse que estuvieran bien, que no te expusieras. Una forma de decir, no te confíes a ti mismo. Esa era la dinámica de la comprobación. Con el tiempo, bueno, se quitó esa práctica, o muchos maestros no la llevan a cabo, o algunos estudiantes se volvían muy tardado el comprobar. Dice Salmo 139, verso 23, una expresión de David, se le atribuye a David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto. Dice la expresión, examíname. La palabrita es un íntimamente, y la expresión pruébame en el hebreo, la expresión que se utilizó es la misma palabra que se utilizaba para probar los metales. Esto es, pruébame como se prueban los metales, y los metales se probaban fundiéndolos. Esto es, aquí está esto que parece que es de oro, luce como que es de oro, es más, en apariencia es de oro y puede pasar por oro, pero para asegurarse que fuera, se tomaba una muestra, y la manera de examinarlo o de probarlo era esa, pasarlo por fuego y asegurarse que efectivamente fuera lo que debía hacer y no que por dentro tuviera algún otro metal que le restara valor. Entonces, ese tipo de expresión es la que se utiliza a mí, es el examíname, el pruébame, para asegurarse, porque en apariencia estoy bien, en apariencia luce bien, pero ¿qué hay en el interior, o qué se pudo haber mezclado? Es eso, con la intención, a final de cuentas, no la intención es saber dónde estoy mal, sino la intención es, y guíame en el camino correcto. Este mismo rey, este mismo autor de esa expresión, este personaje que le pide a Dios que le examine y que vea si hay. Yo creo que no hay. O sea, esa es mi opinión, pero esa es mi opinión. Pero mi opinión sin la comprobación, pues solamente es mi opinión.
Se necesita la comprobación, esa es mi opinión. Yo creo que estoy bien. Y en muchísimas circunstancias, ya les he platicado la caravan de diciembre, el error de diciembre. Yo creo que estoy bien y muchas veces hemos tomado decisiones seguros de que estamos bien. Es más, si supieras que la decisión es incorrecta, no la tomabas. Y ese es el riesgo. Bueno, aquí tienes a este rey que tiene la capacidad de reconocer los errores en los demás, pero no en sí mismo. Yo creo que se facilita reconocer los errores de los demás, pudiera ser fácil. Tenemos una óptica desde afuera y estamos viendo el panorama, el asunto es hacia nosotros mismos. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1, narra esta historia, o una continuación de una historia. Y bueno, ahí está. En el capítulo 12, verso 1, dice: Jehová envió a Natán el profeta. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo al rey: había dos hombres, uno en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisarle para el caminante que había venido con él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán el profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Presión fuertísima. Tú eres aquel hombre. David había cometido un error, se había equivocado, había tomado malas decisiones y no se había dado cuenta. Hasta allí, hasta ese momento, pareciera que David no sabe la gravedad de su pecado. Según de Samuel 12, verso 7. Entonces le dijeron: tú eres aquel hombre. Hasta ahí pareciera que no se dio cuenta. Ese tomó una mala decisión, y la otra mala decisión, y la otra mala decisión, y ahí se la fue llevando. Fue tan gradual la forma en la que fue haciendo las cosas, y de pronto los que estaban alrededor de él no le señalaban, o no se atrevían, o tampoco se daban cuenta. No te vas a ver. De pronto es difícil corregir al necio, o de pronto, pues si estamos igual, el ciego no puede guiar a otro ciego. No sé qué sucedería. El asunto es que hasta ese momento David no había comprendido la gravedad de su pecado. David no se había dado cuenta. Bien curioso, porque cuando es introspectivo se complica. Cuando es el nombre está mal, no debes de comprar esto, no debes hacer eso, no, eso sí está mal. Pero cuando es hacia uno mismo, David tiene la capacidad de reconocer el pecado, pero pareciera que no tiene la capacidad de reconocer ese pecado en él. Tiene la capacidad de reconocer los errores, pero no tiene la capacidad de reconocer el error dentro de sí mismo. Tiene su propia argumentación. No sé qué habrá pasado con su cabeza en el momento que tomó una mala decisión, pero tuvo su propio razonamiento, y ahí es lo peligroso. Porque en nuestro propio razonamiento, el sí, me lo merezco, no tiene nada de malo, otros hacen otras cosas, yo he hecho el bien, otra vez lo he hecho bien. No sé qué particular razonamiento. El asunto es que ese razonamiento lo llevó a esa situación, una serie de malas decisiones. Y lo más grave no siempre es, o no solamente es tomar las malas decisiones, sino además no reconocer que estás tomando malas decisiones, irte y perderte y extraviarte, y no saber que estás perdido y extraviado. Y ahí donde pues, el amor de Dios no termina cuando nos equivocamos. Es algo muy bueno, pero tiene su riesgo. Esto es, si el amor de Dios terminara, si el cuidado de Dios terminara cuando yo me equivoco, tal vez me daría cuenta. Me empiezo a equivocar, me empiezo a extraviar y me doy cuenta que estoy extraviado. Pero no, y bueno, ahí es donde surge Natán, donde surge el mensajero. No es la primera vez que un mensajero viene a buscar y corregir. Normalmente los apedreaban. En diferentes momentos en que el profeta venía y buscaba al que se había equivocado y le decía, le iba mal. Aquí a Natán no le fue mal, porque David puede reconocer. Se necesita la dirección, en este caso es del profeta, pero se necesita la dirección de los hombres de Dios. Y ahí, bueno, los hombres de Dios son cualquiera que quieran ser humildes y entender. Ahí donde pues de pronto Dios me habla a través de mi esposa. Eso lo ha hecho. De pronto Dios me habla a través de mis hijos. De pronto Dios me habla a través de mi pastor o de mi sacerdote,
sacerdote que está ahí y está en la reunión y dice lo que debe decir y claro, pues, le está hablando que él, está hablando que él, está hablando que lo que está haciendo David. Pero el confrontarlo y el decirle, tú eres. Aquí es donde el tema se vuelve de fe. A veces pensamos en la fe como la acción hacia pedirle a Dios. Es que tengo que tener fe para pedirle a Dios. Tengo que creer mucho en lo que le voy a pedir a Dios. Fíjate que también este es un asunto de fe. Porque si fe es creer en lo que no ves, pues él no estaba viendo su propio pecado. Y no estaba viendo su propio error. Esto es un asunto de fe. Él tiene que confiar en la opinión de otros por encima de la sí misma. Mi propia opinión me dice que yo estoy bien y que tengo razón y que tengo motivos y voy a justificarme. Dice la expresión una expresión de la Biblia, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Cristo. Esto es, yo no debo ser mi propio abogado. Es más, a muchas personas que cometen algún errorcillo, la primera recomendación es, no digas nada, no te defiendas, no hables por ti mismo, mira, la vas a complicar, tienes derecho a un abogado. Vaya, si siendo malos somos buenos, si siendo malos decimos, no hables, así seas culpable, no hables, espérate que venga alguien que sabe y que hable por ti. Bueno, es la misma expresión. ¿Por qué? Porque si yo hablo voy a argumentar a mi favor y el asunto es que en esa argumentación tal vez voy a seguir defendiendo lo que estoy haciendo o justificando lo que estoy haciendo cuando, ¿sabes qué? Es momento de confesar. El que encubre su pecado no prospera, el que encubre su error no prospera, pero el que lo reconoce, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y bueno, este es David, que tiene que aceptar la opinión de otro por encima de la suya propia. No entrar en la defensa de uno mismo, no subestimar al profeta o al mensajero. No, tú me lo dices porque me conoces. No, lo que pasa es que tú estás enojado conmigo. Vaya, infinidad de argumentos que pudiéramos de pronto construir. Aquí hay una situación que donde pudiera yo haber la coincidencia, donde pudiera yo identificarme, la capacidad de reconocer el error de los demás. Porque, no, está mal, no lo debe comprar, pero yo. O sea, David dice la expresión que se enojó en gran manera, se encendió su furor, porque el pecado molesta. Porque cuando vemos que algo está lastimando, cuando vemos que algo hace daño, altera. Bueno, sí, David, nada más que ahora fuiste tú. Tú eres el que provocó el pecado. Una expresión de Proverbios, capítulo 3, verso 7, le mencionaba ahorita, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En tu propia opinión, en nuestra propia opinión, en nuestra propia particular opinión, es yo estoy bien. O sea, es que yo estoy bien y yo tengo motivos para... Pues sí, pero no se trata de tu propia opinión, se trata de la opinión de Dios, de nuestro Padre. Esa es la opinión que cuenta. Y aquí pudiéramos salir todos con rumbos diferentes, somos 7 y los 7 pudiéramos irnos con rumbos diferentes. La dinámica, ¿qué te dijo a ti? ¿Qué te dijo a ti? ¿Qué te dijo a ti? Es muy padre, muy cómoda. Es darle a cada quien lo que quiere. Y salimos con rumbos diferentes. Ese es el riesgo de la dinámica de la interpretación de la Biblia. Pues esa tesis a mí no es... Tenemos que salir con el mismo rumbo, es un solo camino. Pero, pues bueno, no sé saber en tu propia opinión. La opinión que cuenta no es la mía o la tuya, lo que él es la opinión en la que lleguemos. La verdad es que resiste a toda crítica. La opinión de Dios que logramos entenderla, descubrirla y vivirla. Bueno, pues tienes a David que era sabio en su propia opinión. Tu propio razonamiento, su propia argumentación, él tenía. Y bueno, no quisiera, la verdad es que me gustaría que la historia terminara ahí, que dijéramos el verso 7, tú eres aquel hombre, pero lo cierto es que continúa la historia en el verso 7, dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cada que le damos prioridad a nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos, lo que estamos haciendo a un lado, y es donde viene la gravedad, es la palabra de Dios. Tal vez no nos estamos dando cuenta, pero cuando vas por tus propios caminos, lo que hiciste a un lado, pues fue la palabra de Dios, fue la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios. Cada que argumentamos con nuestra propia opinión temas, y te puedo poner ejemplo de temas polémicos, pero cada que alguien dice, no, sí, pues sí, el aborto, está bien, pero lo que estás haciendo a un lado es la palabra de Dios, en tu propio razonamiento.
Cada que alguien dice matrimonio de tal, o cada hijo que hace a un lado la enseñanza, la instrucción de su padre, cada que un papá o mamá dice, sabes que no, un abuelo dice, sabes que mi hijo no, y que lo que estás haciendo a un lado no es la palabra de tu papá, no es la palabra de mamá, es la dirección y el señalamiento de Dios. Y eso es lo que le está diciendo el profeta. Tuviste en poco la palabra de Dios. A la hora de decidir, la que elegiste fue tu propia palabra. Y la que echaste fuera. Tal vez si tomáramos conciencia de, oye, espérame, no vaya a ser que en este proceso de decisión yo lo que deje fuera sea la palabra de Dios. El tener en poco. Y el tener en poco es hacerlo a un lado. Y sí, voy el domingo, y sí escucho, o el sábado, no sé, la realidad que nos vayamos, nos reunimos en la iglesia, en misa, como sea nuestra dinámica, nuestro formato, y escuchamos y, pues, no, ahora sí el sacerdote, no, yo he escuchado esa expresión, no, se me hace que ahora sí el pastor, no, como, ahora sí el sacerdote, no, ahora sí como que hoy no, o sea, nada más porque no te gustó lo descalificas, porque es palabra de Dios, lo que él está diciendo, si lo que dijo lo sacó de aquí, pues por más mal que te caiga, es palabra de Dios, y no es buffet. Para no. Tú eres aquel hombre, le dice. Y tuviste en poco y tienes la capacidad, porque tienes la capacidad de reconocer el error, pero no lo estás haciendo. Y bueno, una vez más, a Urías te heriste, le recuerda lo que hizo a espada, y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con la mujer a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a plena luz. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con esto asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacer ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová, dice aquí, hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. David abrió la puerta. Le dije hace rato, la semana pasada hablé de este rey que abre la puerta. Bueno, David abrió la puerta. David abrió la puerta a un enemigo silencioso, a un enemigo aparentemente pequeño. David abrió la puerta. Y el asunto es que no esperes que el enemigo invada una parte. No esperes. Cuando le abrimos la puerta al diablo, por decirlo coloquialmente, no es como si el diablo se fuera a conformar con una parte de nuestra vida. O sea, sí, lo dejé entrar en la empresa, pero no en la casa. No, lo dejé entrar en esta área de mi vida, pero no acá. Lo dejé entrar en el celular, pero no en la computadora. O sea, no esperes que se conforme. No esperes que ese ladrón sea de a poquito. Maldad es maldad. Y cuando le abres las puertas, pues viene a robar, matar y destruir. Hay cosas que pueden ser manejables o perdibles. Y que al cabo, esto es una... Si se pierde, no es mucho lo que se pierde. No hay pérdida pequeña. Viene por todo. Y cuando viene por todo, no es tu vida, es tu casa, es todo. El todo es el todo. Y eso es lo que está pasando con David. Al final las cosas van y algo recupera. Y bueno, la historia de David es compleja, es larga, no termina ahí. Pero el punto que les quiero resaltar hoy es ese. El examíname, Dios, y ve si hay en mí. Porque hubo un momento en el cual él tuvo que aprender. Para cuando David llega a esa construcción, me imagino el Salmo 139, en la línea de tiempo de su vida, y dice, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí. Es porque él sabe que en algún momento de su vida, él no pudo descubrir en sí mismo el error. En algún momento de su vida hubo errores, hubo fallas que él no pudo reconocer. O sea, el tener la capacidad de reconocer el pecado no significa que tengas la capacidad de reconocer tu propio pecado. Tener la capacidad de reconocer el error no significa, y ahí es donde a lo mejor se nubla, porque como tenemos capacidad, yo sé que eso está bien, yo sé que está mal, yo sé que está bien, sí, tienes esa capacidad, pero es muy diferente tener la capacidad de reconocer el error que reconocer tu propio error. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Pues es complicado, se necesita humildad, se necesita mucha confianza.
Poniendo un ejemplo brusco, es como cuando un recién nacido y nace ciego. Pues, cuando conoces la vista y luego pasas a ceguera, sabes de qué estás hablando, pero el que nace así, ¿cómo le haces entender? ¿Sabes qué? Es que tú no ves qué es eso. Es que tú no puedes distinguir qué es distinguir. Es que tú no puedes reconocer los objetos. ¿Qué es reconocer? Nunca lo he visto, nunca lo he hecho. Entonces tienes que tener fe para aceptar que eres ciego. Igual, tengo que tener fe para aceptar que es un error. A mí me parece correcto y tengo mis motivos y tengo mis razones. Bueno, también a David le parecía correcto. Parecía un asunto de derecho, soy el rey. Sí, pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Bueno, se necesita fe. Y es interesante ver ese tema, cómo David tiene la capacidad de reconocer, cómo se enardece, cómo dice, el que hizo tal cosa, pues es que eres tú, nada más que pues se trata de ti y no lo reconoces. Bueno, es una idea. ¿Y qué cuando se trata de nosotros? ¿Qué cuando se trata de mí? Cuando ves a los demás bien, pero cuando se trata de mí, porque no quiero que lleguemos a eso. Yo no quiero que llegue en algún momento el profeta y me diga, oye, ¿sabes qué? Porque va a llegar, porque Dios nos ama y va a llegar y nos va a señalar, y el asunto es que cuando llegue y nos señale estemos a tiempo de corregir. Me gusta la dinámica de la comprobación de ese tiempo de antes. Bueno, ¿crees que estás en lo correcto? Ya lo hiciste bien, ahora asegúrate de haberlo hecho bien. ¿Crees que lo estás haciendo bien? Yo creo que lo estoy haciendo bien como padre, como hermano, como hijo, como esposo, como patrón. Creo que lo estoy haciendo bien. Bueno, pues asegúrate, estás a tiempo. Vea, voy contador, chécamele aquí, no voy a decir que yo. Oiga, doctor, chécamele. Vamos al médico cuando ya me siento mal y a veces ya es tarde. Oye, pues chécale. Bueno, ese mismo cuidado que algunos han aprendido a tener en la salud, pues es lo mismo en la parte espiritual. Examíname, oh Dios, dice la expresión de Salmos, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo creo que no lo hay, pero como no estoy seguro si lo hay, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y si lo hay, guíame en el camino correcto. Nunca volvió a ser la misma la vida de David, nunca volvió a ser la misma. Hubo diferentes descalabros. Y bueno, la idea es aprender de lo que él dejó. Ahí está, y si esta es con una intención. Examíname, oh Dios. Dijo alguien que en algún momento aprendió la importancia de examinarse. Examíname, oh Dios. Se las dejo ahí de reflexión, que podamos reconocer que el saber tener la capacidad de reconocer los errores no significa que podamos reconocer nuestros propios errores. Que se necesita la dirección de los siervos de Dios, de las mujeres de Dios, que Dios ha levantado, que Dios tiene cerca de nosotros. Formatos hay muchos. A veces es mi esposa, a veces mi mamá, puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos. Cuando hay humildad para reconocer la voz de Dios, la vas a reconocer. Y cuando llegue, pues no te enojes. David pudo reconocer. Me gusta mucho la expresión, porque en algún momento David dice, pequé. Él dice, me equivoqué. Pasa de no reconocer a reconocer, y eso está bien. Ahí inició su proceso de reconstrucción, con muchas consecuencias, claro, pero inició su proceso de reconstrucción. Bueno, es un ejemplo. Pequé, no, hombre, me equivoqué. No me di cuenta. No era mi intención equivocarme, pero igual me equivoqué. No quería equivocarme de esa manera, pero me equivoqué. No quería que esto llegara a esto, pero sucedió. No me voy a defender. Va a haber quien me defienda. Yo me toca confesar y apartarme del error. Te la dejo ahí. Hubo una época en la que se enseñaba a los estudiantes a comprobar, bueno, que siga siendo una forma que tengamos continuamente. No esperes a sentir que estás en el error para buscar corregir. Periódicamente, preventivamente, oye, estoy mal en esto. A mí me parece bien, estoy mal en esto. Estoy mal. Y en la búsqueda de dirección, créeme que lo que va a ocurrir, la dirección, porque el enemigo no se va a conformar por un poco, va por todo, hasta ver toda tu casa destruida en tierra. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino